Hola, ¿qué tal? Cuando comencé a hablar de las bases de datos, les dije que les iba a explicar más adelante lo que significaba la llave primaria. Primary key. Bueno, ahora lo vamos, perdón, lo vamos a ver. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a seguir trabajando con la misma base de datos llamada BDE. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí se nos muestra el código SQL. No les había dicho que aquí podíamos visualizar eso. Entonces, nos vamos a ir a Tools, Query Tool, y lo que vamos a hacer es, desde cero, vamos a crear una tabla. Y vamos a especificar eso de la primary key. Entonces, vamos a crear una tabla, create table, le vamos a llamar a esa tabla personas y abrimos paréntesis. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este va a ser, bueno, vamos a llamar simplemente ID, va a ser la primera columna. Entonces especificamos que ese tiempo entero, que no va a ser null, not null. Cuando decimos not null quiere decir que no vamos a poder dejar en blanco a esa persona sin su ID. Y aquí especificamos que esa columna va a ser primary key. Ahorita les explico qué quiero decir con primary key. Hemos creado la primera columna, vamos a crear la segunda columna. La segunda columna se va a llamar nombre. Especificamos que su tipo de dato es varchar, es decir, de cadena de caracteres, tamaño de 30. Y también not null. Quiere decir que no vamos a poder dejar en blanco el nombre. Vamos a estar obligados a todas las personas que añadamos a la tabla a darle un nombre. Entonces, vamos a crear una tercera columna y va a ser para, ¿qué podría ser el dato? El peso. El peso lo vamos a poner, por ejemplo, de qué podría ser tipo numeric. Entonces ponemos peso numeric. Y aquí ponemos, por ejemplo, 4 2. Es decir, 4 va a ser cuántos números vamos a tener en ese peso. Y aquí la precisión, que van a ser dos números después del punto decimal. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Mm, Nada, simplemente lo que hacemos es ponemos punto y coma. Y aquí ya hemos creado, bueno, vamos a crear una tabla llamada personas con estas tres columnas, el ID, que su tipo de dato es entero, no null, primary key, y además de eso otra columna llamada nombre de tipo varchar, también no null, y otra columna llamada peso de tipo numeric. Entonces empecemos. Y aquí hemos creado la tabla. Ahora ya hemos creado la tabla, pero vemos que creé la tabla en la base de datos llamada Postgres. Se me pasó que no estaba en BD, pero no importa, no tiene relevancia eso ahorita. Entonces vamos a visualizar la información de esa tabla en select asterisco from. ¿Cómo se llama la tabla? Se llama personas. Y aquí tenemos la tabla, aquí la podemos visualizar. ID, nombre, peso, pero no le hemos añadido datos a esa tabla. Bueno, ¿para qué nos sirve la primary key? Especificamos que ID era primary key. Bueno, el primary key identifica de manera única cada fila de una tabla. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos tablas. Vemos que ID-vendedor es el primary key porque va a identificar a cada fila de una tabla. Como lo habíamos comentado, por ejemplo, puede haber 5 Juanes en esta tabla vendedor, pero la que va a identificar de manera única a cada fila va a ser su ID. Es decir, por eso es el primary key, va a identificar cada fila de una tabla. De igual manera aquí en la tabla ventas, el primary key vendría siendo ID-ventas. Entonces, la clave primaria o primary key o llave primaria debe de ser unique, es decir, un valor único, no se puede repetir, no puede haber dos vendedores aquí que tengan el mismo ID. Y también not null, que quiere decir que no va a poder contener valores nulos.
Entonces, cada tabla solamente va a poder tener una clave primaria, una primary key. Entonces, aquí vemos que hemos creado la tabla con sus tres columnas y su tipo de dato. Está vacía, obviamente no hemos añadido datos. Bueno, ¿qué pasa si, perdón, vamos a hacer lo siguiente, vamos a añadir los datos. Insert into de la tabla personas. Aquí lo que vamos a hacer es poner el nombre de lo que queremos añadir, peso. Y aquí con values ponemos la información, el nombre vamos a poner Lupe, el peso 80.30. Aquí vamos a añadir la primera persona. Bueno, lo que pasa es que no puse serial el tipo de dato de la ID, así que le voy a poner el ID 1. Bueno, aquí puse es insert. Vamos, ya, no lo vamos a poner, ¿no? Y quiero que observen lo siguiente. Dice aquí que el valor null para la columna ID viola la restricción not null, así que pues tenemos que poner el ID porque no le pusimos que fuera consecutivo, así que tenemos que ponerlo. Insert into personas 1. Perdón, aquí es, no sé qué me pasa, es ID, así, ¿sí? Y aquí ponemos el ID y ya con eso, observen, hemos añadido la primera fila. Ahora quiero que observen lo siguiente. Vamos a añadir a otra persona, le vamos a poner un nombre de Ana y otro peso. Pero no le voy a modificar el ID, lo voy a dejar así. Entonces se van a dar cuenta que al momento de querer añadir el mismo ID no nos lo va a permitir porque pues no podemos poner la misma ID porque el ID es el identificador. Entonces observen. Dice llave duplicada viola restricción de unicidad. Personas primary key. Entonces ya existe la llave con id igual 1. Entonces aquí estamos viendo que la primary key identifica de manera única cada fila de una tabla. Entonces no puede ser repetida. Así que tenemos que ponerle otro valor. Y ahorita van a ver en qué nos va a servir esto. También esto va a tener que ver cuando hagamos relaciones entre tablas. Y así pues yo puedo repetir el nombre hasta el peso, pero no puedo repetir lo que tenga primary key. No puedo repetir la misma ID. Así que observen, estoy poniendo el mismo nombre, el mismo peso. Y de igual manera puedo agregar a muchas personas con el mismo nombre, con el mismo peso, pero no con la misma ID, porque es el identificador. Entonces aquí estamos viendo. Vámonos al código SQL generado. Entonces, si yo quiero ver el código de la tabla, me voy aquí a esquemas, public, table. La tabla no está aquí, está en Postgres. Postgres, esquemas, acá. Entonces, a ver, permítanme, ahorita va a aparecer. Aquí podemos ver, ¿no? La información, el código SQL de la tabla. Aquí vemos, por ejemplo, ID, integer, not null. Entonces, aquí estamos diciendo que primary key es la ID. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiero que observen lo siguiente. Algo rápido, no los quiero abrumar con todo esto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una tabla así, rápido, aquí directamente. Le vamos a llamar mi tabla, así, algo rápido. Nos vamos aquí a columns, añadimos las columnas de la tabla. Vamos a ponerle 3 columnas, ¿sí? La primera va a ser ID, la segunda va a ser nombre y la tercera columna va a ser edad. Y aquí especificamos que la ID va a ser serial, el nombre va a ser character variant y la edad va a ser integer. Ay.
Entonces, quiero que observen lo siguiente. Observen, aquí el ID le voy a poner not null, el nombre not null, pero al nombre lo voy a poner como primary key. Observen, yo no voy a poder repetir el nombre. Yo voy a poder repetir la ID porque no la he puesto como primary key. Observen, entonces voy a guardar aquí y vamos a empezar a añadir datos. Me voy aquí a Tools, Query Tool. Entonces empezamos. Es Insert Into, ¿cómo se llama la tabla? Mi tabla. Y aquí ponemos, por ejemplo, ID. ¿Qué otra cosa era? Nombre y edad. Observen. Y ahora con values pongo los datos. 1, el nombre, Flor, la edad 20. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Hemos agregado la primera fila. Observen, ¿sí? Ahora, yo voy a volver a poner el mismo nombre y la misma ID. Quiero que observen lo que sucede. Pusimos que el nombre iba a ser la primera key. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? 1, Flor, 40. Insert into, mi tabla ID, nombre, edad. Insert, error de sintaxis en o cerca de, en la línea 1, insert into, mi tabla. A ver. Carácter 1. A ver, no entiendo qué es lo que puede ser. A ver. Values 1, Flor, 20. Aquí observen que ya existe la llave nombre Flor. Quiere decir que yo no puedo repetir el nombre porque lo puse como primer key. Puedo repetir la ID y lo puedo repetir varias veces. Observen. Voy a añadir otro dato y no me lo va a permitir. No me lo va a permitir porque, pues porque ya existe el nombre Flor. Ahora, voy a poner otro nombre y observen, estoy repitiendo la ID. Estoy repitiendo porque no la puse como primary key. Puse como primary key el nombre. Ahora, si quiero añadir otro nombre, voy a poner otro. No me lo permite, llave duplicada, vio la restricción de unicidad. Entonces, ya existe la llave nombre igual a Pepe. O sea, quiere decir que yo no puedo repetir. Observen, vamos a visualizar. ¿Cómo es? Select from mi tabla. Observen, vamos a visualizar la tabla. Entonces vemos que se repite la ID porque no la puse como primary key, pero no se repite el nombre porque lo puse como primary key. Entonces eso es lo que hace, la primary key no se puede repetir, es lo que identifica de manera única cada fila de una tabla. Entonces, pues obviamente pues tenemos que poner la ID como el identificador, además la palabra lo dice. Entonces la ID tiene que ser como primary key. Entonces nos vemos pronto